¿Cómo están? Bueno, la idea de esta presentación es avanzar un poquitito más sobre la ecuación de Bernoulli. Lo que quiero hacer es complementar lo que hemos visto en la clase teórica de la demostración de la ecuación de Bernoulli con un pequeño ejemplo en el cual vamos a aplicar directamente la ecuación para resolver un problema. Este libro lo saqué del libro de Mateix. Está a continuación, como yo les mencionaba anteriormente. Mateix está muy bien explicado el desarrollo de la ecuación de Bernoulli, está hecho a partir de la ecuación diferencial de Euler, de la forma en la cual yo lo realicé en mi presentación. Y seguido, uno de los primeros problemas que encara es este problema que es bastante abarcativo, digamos, y nos permite ver algunas cuantas cosas, algunos cuantos conceptos que podemos puntualizar sobre el empleo de la ecuación de Bernoulli. El problema tiene un enunciado que es muy sencillo. Dice calcular, por un lado, el caudal de agua que desagota en la tubería y calcular las presiones en 4 puntos, ¿sí? En el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas para arrancar. Primero que acá tenemos un recipiente, ¿sí? Que está conteniendo una determinada cantidad de agua. Se supone, por lo que dice este problema, que cuando nosotros llegamos acá, este sistema ya estaría en funcionamiento, es decir, que ya se ha establecido la circulación del agua. Entonces, este agua ya está circulando por dentro de toda esta cañería, así pega toda esta vuelta por acá arriba, viene por acá adentro y termina saliendo por ahí. Algunas consideraciones para comenzar a ver el problema. Primero, el fluido sale por este lugar que tenemos ahí. ¿Sí? Ese lugar que tenemos ahí es una boquilla, dice. ¿Por qué digo que es una boquilla? Ustedes fíjense que esta tubería arranca desde la salida del recipiente con un diámetro que es 150 milímetros y que lo mantiene constante a lo largo de toda esta tubería, ¿sí? Hasta que se produce la descarga por esta boquilla, que tiene una restricción a un diámetro de 50 milímetros, es decir, que viene es como si viniese, ¿no? Viene este tubo así, acá el tubo tiene 150 milímetros de diámetro, y en la descarga, ¿sí? Se hace una restricción y termina saliendo el fluido por esta boquilla, y que en este caso dice que tiene un diámetro de 50 milímetros. Nosotros vamos a suponer que, y esto es muy importante, que por esta boquillita se está produciendo la descarga de fluido, es decir, que el fluido está saliendo así, está desagotando por acá. Y esto lo vamos a dejar ir porque vamos a tener que hacer una consideración que nos va a permitir resolver parte del problema. Lo que pasa o sea, hasta acá terminaría nuestro sistema, ¿sí? Donde está la boquilla termina el sistema. El sistema nuestro estaría compuesto por el tacho, esta cañería y la boquilla que desagota el fluido. Es decir, que desde esa línea, que la podemos poner si queremos un poquitito en otro trazo, esa línea que está ahí sería el lugar donde para nosotros termina el sistema. Entonces, ahí estamos dentro del sistema y ahí estaríamos fuera del sistema, ¿sí? Ustedes dirán, no habrá mucha diferencia. No y sí, y ya vamos a ver de qué nos sirve poder hacer una simplificación de este tipo. Lo primero que nos pide entonces es el cálculo del caudal, ¿sí? Es decir que tendríamos que estar calculando el caudal que estamos desagotando por la boquilla. Es decir que por acá está saliendo un caudal, ¿sí? Está saliendo un volumen de fluido ponderado en el tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que venir a resolver acá. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, suponemos en forma preliminar de que
este sistema cumple con los opuestos que nosotros utilizamos para deducir la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entre ellos que el fluido sea como ideal. El fluido va a ser ideal. Si el fluido es ideal, entonces vamos a considerar nosotros en forma preliminar que no vamos a tener ningún tipo de pérdida por efectos viscosos. Es decir, que en nuestro problema esto no va a existir, ¿sí? Todas las transformaciones se van a dar según las tres posibilidades de transformaciones de energía que nos pone Bernoulli en su ecuación, es decir, en energía de expresión, en energía potencial y en energía cinética, todas ellas en términos específicos, ¿sí? Es energía por unidad de peso. ¿Y cómo las relaciona Bernoulli en su ecuación? Bueno, la energía de presión más la energía potencial más la energía cinética en términos específicos tiene que ser igual a un valor constante. Bien, como ya lo habíamos mencionado, acá estamos hablando de energía potencial y para definir un valor de energía potencial nosotros tenemos que comenzar hablando de cuál va a ser la referencia para medir esa diferencia de cota en z. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener que establecer cuál va a ser nuestra cota de z igual a 0. En nuestro caso vamos a utilizar z igual a 0 coincidente con el punto 1, lo que no impide que cualquiera pueda tomar otro punto de referencia, ¿sí? Pero nosotros vamos a tomar esa cota como z igual a 0 metros. Es decir, que vamos a medir de ahí hacia arriba. Distancia positiva, si midiésemos de ahí hacia abajo, mediríamos en negativo. Lo que no implica que la referencia pudiese estar en otro lado. Aquí va una sugerencia para cuando utilicen la ecuación de Bernoulli en la resolución de problemas. Siempre traten de comenzar por relacionar puntos en los cuales algunas de estas tres están simplificadas, ¿sí? Donde yo puedo saber, en algún punto sabré que, por ejemplo, la presión en términos relativos puede valer 0 o que la velocidad puede valer 0, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces siempre comenzaremos utilizando aquellos puntos que nos brinden mayor facilidad o que sean más simplificados en su composición de energía que disponemos, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros habíamos visto cuando hablamos de flujo permanente y flujo impermanente, como ejemplo de flujo permanente, el desagote de un recipiente. Si nosotros tenemos un recipiente común y silvestre que tiene una boquilla, un orificio, llámenle como ustedes quieran, si ese recipiente tiene una cantidad de líquido, ¿sí? Que está lleno hasta arriba, que podemos poner que sea una cota que le vamos a llamar H, si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre este punto que está ahí arriba, la superficie libre de líquido, y la descarga, es decir, si a este le ponemos 1 y a este le ponemos 2, la velocidad de la descarga, es decir, la velocidad en 2, va a ser igual a la raíz de 2g por h. ¿Sí? ¿Cómo llegaríamos a esa conclusión? Bueno, tendríamos que poner la presión en 1 sobre gamma más z1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2g tendría que ser igual a la presión en 2 dividido gamma más z2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2g. Ahora,
acá hay unas consideraciones a tener en cuenta. La primera de ellas es que si suponemos que para el régimen sea permanente, esta superficie libre de líquido, ¿sí?, va a tener un nivel que se va a mantener prácticamente constante, ¿sí?, porque el tacho es lo suficientemente grande como para que no se vacíe en forma rápida. Entonces podemos decir con que la velocidad que tiene una partícula en un punto como ese es cero. Es decir, que podemos decir que este término es prácticamente que lo podemos anular sin tener ningún tipo de conflicto en la resolución del problema. Es decir, que velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2g podemos decir que vale 0. Por otro lado, también podemos decir que por encima de la superficie libre, es decir, por acá arriba, la presión vale lo mismo que la presión atmosférica, ¿sí? Y que por fuera de ese punto 2 que tenemos ahí, ya estaríamos fuera de nuestro sistema que termina en la boquilla, la presión también vale 0 porque es la presión atmosférica, ¿sí? Y la presión atmosférica sabemos que en términos relativos podemos decir que vale 0. Independientemente de que si vale 0 o no vale 0, como la tenemos a esa presión atmosférica de un lado y del otro lado a la igualdad, la podemos simplificar. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Acá nos vino quedando que Z1 es igual a Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2g. ¿Sí? De manera que, entonces, la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2g va a ser igual a Z1 menos Z2. Y Z1 menos Z2 es esta diferencia de cota que tenemos acá, que nosotros ya le pusimos como nombre H. Es decir que en ese caso, entonces, vamos a decir que la velocidad en 2 al cuadrado va a ser igual a 2g por h. O dicho de otra manera, la velocidad en 2 va a ser igual a la raíz de 2 por g por h. ¿Sí? Fíjense, aplicando Bernoulli podemos descubrir cuánto vale la velocidad de descarga en un recipiente que está desagotado. Si nosotros comparamos, ¿sí?, este recipiente que tenemos acá, si comparamos, vamos a poner en otro color, vamos a poner en amarillo, si comparamos este recipiente que está desagotando con el sistema que nosotros tenemos acá, es lo mismo, es decir, es un tacho que está desagotando, independientemente del recorrido de la cañería o de cómo sea o de sus características, es un tacho que está desagotando. Entonces, nosotros para saber la velocidad de descarga aplicamos Bernoulli entre 1 y 0 y nos encontramos con que podíamos sacarnos de encima o que estábamos considerando dos puntos que podemos caracterizar fácilmente como son sus componentes de energía. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos a considerar como puntos de referencia para arrancar a analizar el problema el punto 0 y el punto 5. Ahora, ¿de qué me va a servir a mí determinar en este caso la velocidad de la descarga? Bueno, nosotros sabemos que el caudal es igual, vamos a poner velocidad, lo vamos a poner con minúscula porque si no puede confundirse con volumen. Va a ser velocidad por el área. Entonces, si nosotros conocemos el diámetro, también conocemos el área. Si conocemos la velocidad y conocemos el área, podemos calcular sin ningún inconveniente el caudal. Entonces, conociendo el área, que es un dato del problema, ¿qué nos queda por calcular? Nos queda por calcular la velocidad. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad? Bueno, vamos a considerar el principio de Bernoulli entre 0 y 5, tal como si fuera
el recipiente que analizamos recién. No, igual lo vamos a hacerlo de vuelta desde el principio. Entonces, tenemos, ¿qué nos dice Bernoulli? Bernoulli nos dice P sobre gamma más Z más la velocidad al cuadrado dividido entre 2G igual constante. Aplicamos Bernoulli, entonces vamos a poner así B de Bernoulli entre el punto 0, ¿sí?, y el punto 5 que están en nuestro problema. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la presión en 0 sobre gamma más Z0 más la velocidad en 0 al cuadrado dividido entre 2G va a ser igual a la presión en 5 sobre gamma más Z5 más la velocidad en 5 al cuadrado dividido entre 2G. Y ya vamos a aplicar alguna simplificación. ¿Qué simplificación vamos a hacer? Bueno, primero que como antes lo vimos, vamos a considerar que la velocidad que tiene una partícula de fluido en el punto 0 tiende a 0, es decir, que la velocidad en 0 la podemos simplificar. Y además vamos a decir que la presión que tenemos ahí en 0 se corresponde con la presión que estaría ahí arriba, que es la presión atmosférica, y que va a ser igual a la presión que tenemos en el punto 5. Ahora, bajo esas condiciones entonces podemos simplificar la presión en 5 y la presión en 0. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero y dónde está el punto 5? Y la realidad es que sería indistinto que el punto 5 esté acá o esté acá. ¿Sí? Mientras que si con certeza podemos decir que si el punto 5 está ahí afuera, entonces su presión se corresponde con la presión que está reinando acá y que sabemos que es la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces vamos a considerar que ese punto 5 lo tenemos ahí, que sería un infinitésimo después de donde termina la boquilla. Es una abstracción que la podemos hacer tranquilamente. Entonces, eso nos va a permitir decir que la presión en 5 es igual a la presión en 0 y que en este caso se correspondería con la presión atmosférica. Bien, entonces, continuando con el análisis. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que Z0 es igual a Z5 más la velocidad en 5 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Sí? O que podemos decir Z0 menos Z5 sería igual a la velocidad en 5 al cuadrado dividido entre 2G. O que la velocidad en 5 al cuadrado sería igual a 2G por Z0 menos Z5. O que entonces la velocidad en 5 sería igual a la raíz cuadrada de 2G por Z0 menos Z5. Fíjense si esta expresión que acabamos de obtener acá no tiene similitud con esta expresión a la que llegamos acá. Es la misma, es la velocidad de descarga. Bien. Entonces ya estamos en condiciones de calcular la velocidad en 5. ¿Por qué estamos en condiciones de calcular la velocidad en 5? Estamos en condiciones de calcular la velocidad en 5
Porque nosotros conocemos cuánto vale la aceleración de la gravedad, conocemos cuánto vale Z0 y cuánto vale Z5. Para eso tenemos que volver al problema. ¿Sí? Fíjense, ¿cuánto vale Z0? Si nosotros dijimos que la referencia, o todavía no pusimos la referencia acá, no hablamos de la referencia todavía. Bien, entonces, sí, ya la definimos ahí, perdón, ya la habíamos definido. Entonces, si definimos que el Z0 está acá, ¿sí? La cota 0, entonces la cota del punto 0, en este caso, la vamos a tener acá arriba, va a ser la distancia que tengo entre mi plano de referencia y la posición de ese punto. Es decir, que va a ser, para mí Z0 va a valer 360 centímetros más 240 centímetros. ¿Sí? En ese caso, estamos diciendo que son 6 metros. ¿Sí? Entonces tenemos Z0, para nosotros vale 6 metros. ¿Y Z5 cuánto vale? La diferencia que tenemos entre la referencia, el 0 y el Z5, que es, en este caso es menos, 240 centímetros, que son 2,4 metros. Es decir, que para nosotros lo que era H, sí que habíamos llamado H, nos está dando, esta diferencia son 3,6 metros. ¿Sí? Nos está dando 3,6 metros. Bien, entonces, la velocidad en 5 será la raíz de 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 3,6 metros. ¿Sí? Y eso nos da como resultado la velocidad en 5, ya lo tengo calculado, lo tengo anotado por acá, nos da 8,4 metros sobre segundo. ¿Sí? Ya tenemos entonces el dato de la velocidad en el punto 5. Teniendo el dato de la velocidad en el punto 5, estamos en condiciones de calcular el caudal. Es decir, la velocidad en 5 va a ser, dijimos, 8,4 metros sobre segundos. Entonces, ¿cuánto vale el caudal? El caudal va a valer 8,4 metros sobre segundo multiplicado por el área, que es pi por el diámetro en 5 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Si hacemos ese reemplazo y calculamos, nos va a quedar que el caudal definitivamente es 0,0165 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y ya obtuvimos el primer resultado del problema. Ese es el caudal que está desagotando por esa boquilla en el punto 5. Bien, ahora ¿qué necesitamos? Ahora necesitamos determinar cuánto valen las presiones. Vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es, voy a traer este para abajo, así seguimos trabajando. Este es el que yo quiero traer. Ahí. Así seguimos trabajando.
Así seguimos trabajando con la imagen a la vista. Bien. Ahora tenemos que determinar cuánto vale la presión en el punto 1, que es el primer dato que la primera presión que nos pide. Vamos a seguir tomando como referencia el punto 0, ¿sí? Porque es un punto en el cual sabemos que tenemos que la presión es igual a la presión atmosférica y en términos relativos la podemos considerar 0, y que sabemos que la velocidad del movimiento del punto 0 tiende a 0. Entonces, según Bernoulli, que lo vamos a aplicar entre 0 y 1, tendríamos que la presión en 0 sobre gamma más Z0 más la velocidad en 0 al cuadrado dividido entre 2G sería igual a la presión en 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G. Y ya sabemos que estamos en condiciones de simplificar esta velocidad y esta presión. ¿Qué podemos decir de la presión en 1? En la presentación anterior que yo les mostré las gráficas en las cuales se podía representar la ecuación de Bernoulli en un fluido ideal y en un fluido real, vimos un caso donde teníamos 7 posiciones y analizábamos y demás. Acá fíjense, o sea, nosotros suponemos preliminarmente de que si el tacho es lo suficientemente grande, ¿sí? Suponemos que está lleno de agua, si este tacho es lo suficientemente grande, el fluido ahí adentro va a permanecer en un estado de reposo, ¿sí? Digamos que el fluido está en reposo. Recién en una parte que está por ahí se va a comenzar a generar el movimiento del agua, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos un punto a la misma altura que 1 por acá, podríamos decir, bueno, acá estaríamos dentro de una situación hidrostática, ¿sí? Es decir, que la presión que tendría ese punto sería igual a gamma por h directamente. Pero eso pasa acá, que el fluido está quieto. En 1, el fluido ya está en movimiento, ¿sí? Es un fluido que ya se encuentra en circulación en 1. Entonces, no podemos calcular la presión en el punto 1 de la misma manera que la calculamos ahí. Son dos condiciones totalmente diferentes. Entonces, en ese punto 1, que lo tenemos ubicado ahí, vamos a tener que utilizar para calcular la presión la ecuación de Bernoulli porque ya estamos dentro del terreno de la hidrodinámica, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué nos quedó? Nos quedó que Z0 es igual a P1 sobre gamma más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G. ¿Cuáles son las incógnitas que tenemos acá? Bueno, si nosotros nos fijamos, Z0 es dato, Z1 es dato. Ahora, la presión no la sabemos. Es una incógnita y es lo que tenemos que averiguar. ¿Y la velocidad la sabemos o no la sabemos? Si bien no la sabemos todavía, ¿sí? Podemos saber cuánto vale la velocidad. ¿Por qué podemos saber cuánto vale? Porque conocemos el caudal y conocemos el diámetro. O sea, nosotros sabemos que el caudal es velocidad por área, ¿sí? Entonces, la velocidad será el caudal sobre el área, ¿sí? O puesto de otra manera, será el caudal dividido pi diámetro al cuadrado. En vez de poner sobre 4, pongo el 4 acá arriba. Entonces, fíjense, el diámetro de toda esta tubería es de 150 milímetros.
¿sí? Y es constante, es decir que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2, es igual a la velocidad en 3 y es igual a la velocidad en 4 y a cualquier punto que consideremos dentro de esa tubería. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Y será 4 veces Q, que nosotros ya lo hemos deducido, Q lo tenemos ahí arriba, 0,0165 metros cúbicos sobre segundo, dividido esto entre pi por el diámetro, vamos a poner en unidades homogéneas, será 0,15 al cuadrado metro cuadrado. Y esto nos va a dar que esa velocidad vale tanto como, ya hice la cuenta por acá, 0,934 metros sobre segundo. ¿Sí? Ese es el valor de la velocidad. Es decir, que la velocidad 1, que es igual a la velocidad en 2, que es igual a la velocidad en 3 y que es igual a la velocidad en 4, es igual a 0,934 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos ese dato. La única incógnita que nos va a quedar va a ser P1. Entonces, avanzamos con el despeje de la presión de esta expresión que tenemos ahí. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda Z0, fíjense, menos Z1 menos la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2G es igual a P1 sobre gamma. Y acá podemos ver otra cosa. Fíjense, si nosotros sacamos la diferencia de cota entre 0 y 1, es decir, que la presión hidrostática en ese puntito ahí que está quietito, sí que está a la misma altura que este, pero está dentro del tacho, la presión en metros de columna de agua nos daría la suma de, o la diferencia de cota entre Z0 y Z1, es decir, que esto que tenemos ahí, esto que tenemos acá, nos estaría dando, fíjense, P1 sobre gamma, en una condición hidrostática, sería Z0 menos Z1. Z0 menos Z1 es H. Pero acá la presión en 1 está afectada por un valor que resta. Es decir que en el punto 1 vamos a tener menor presión que en ese puntito que está acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos una condición hidrodinámica y acá tenemos una condición hidrostática. Y como Bernoulli nos dice que la cantidad de energía se tiene que mantener constante, entonces, para que el fluido acá tenga movimiento, alguien tuvo que ceder energía, ¿sí? Y entonces se cedió energía que antes estaba disponible en forma de presión. Esa energía de presión que teníamos acá, ahora acá es menor. ¿Por qué? Porque una cantidad de esa energía de presión fue a generar o se fue a convertir, a transformar en energía cinética que le da el movimiento al fluido que está circulando, ¿sí? Entonces, acá directamente podemos realizar el cálculo de cuánto vale la presión en 1. Vamos a poner acá. Lo voy a poner, yo lo tengo escrito acá. Voy a poner, me va a quedar P1 sobre gamma, va a ser igual a Z0 menos Z1, es la suma de 3,6 metros más 2,4 metros, es decir que esto es 6 metros. ¿Sí? Menos la velocidad en 1 al cuadrado, que la calculamos es 0,934
y en unidades nos va a quedar metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado dividido entre 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos viene dando en metros 5,9555 metros, ¿sí? Es decir que la presión en 1, esto lo quiero poner, vamos a ponerlo, lo voy a poner acá a un costado. Vamos a ponerlo acá. Es decir que la presión en 1 sobre gamma nos dio 5,955 metros, o lo que es equivalente a 58,42 kilopascales, ¿sí? Después van a ver por qué lo voy poniendo separado acá, qué es lo que obtuvimos en cada resultado. Bien, ahora ¿qué tenemos que calcular? Ahora tenemos que calcular la presión en 2. Vamos a traerlo para abajo, así continuamos trabajando acá. Ahora tenemos que calcular la presión en 2. La presión en 2. ¿Dónde está el punto 2? Bueno, el punto 2 lo tenemos ahí. Suponemos que el punto 2 está exactamente a la misma cota que está el punto 0. Seguiremos utilizando como referencia el punto 0, entonces vamos a tener que aplicar Bernoulli entre 0 y 2. Entonces tendremos P0 sobre gamma más Z0 más la velocidad en 0 al cuadrado dividido entre 2G tendrá que ser igual a la velocidad en 2 al cuadrado más Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G. Y comenzamos simplificando. Presión en 0, 0. Velocidad en 0, 0. Además tenemos, ahí puse mal. P2 sobre gamma. Además la cuota 0 es igual a la cuota 2, ¿sí? Es decir que podemos simplificarlas tranquilamente. De manera que nos vino quedando, fíjense, bueno, si lo pasamos acá nos queda que 0 es igual a P2 sobre gamma más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G. O de otra manera, que la velocidad, no, vamos a poner que la presión en 2 sobre gamma va a ser igual, pasamos este término para el otro lado con signo negativo, a menos la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2G. Entonces, ya sabemos, nosotros sabemos cuánto vale la velocidad en 2, porque es la misma velocidad que en 1, que en 3, y eso ya lo calculamos hace un ratito, que era 0,93 creo. O sea que todo este término que está acá es un valor positivo, así que con este signo se va a convertir en negativo.
Por ende, ¿qué conclusión estamos sacando? Estamos sacando como conclusión de que la presión en el punto 2, en términos relativos, es negativa. Entonces, si acá tenemos en el punto 0 presión 0, en el punto 2 tenemos menos presión que en el punto 0. Y si lo comparásemos, si acá ponemos un tapón y convertimos este problema en un problema hidrostático, fíjense que en el punto 0 y en el punto 2 tendríamos que tener exactamente la misma presión. Ahora, cuando se estableció la circulación, tenemos que ceder energía de presión en ese punto para que esa energía de presión se convierta en energía cinética. Bueno, justamente por ese motivo estamos disminuyendo la presión desde su situación de base, que es 0. ¿Sí? Y es esa la razón por la cual la presión en ese punto es negativa. Y cuanto más arriba nos vayamos, más negativa tendrá que ser la presión. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer la presión en 2 en términos en metros de columna? Será menos la... A ver, lo tengo calculado acá. Esto ya lo habíamos igual la presión la habíamos calculado, la velocidad en 2 la habíamos calculado por acá arriba. Acá, 0,934, es decir que será 0,934 al cuadrado, ¿sí? No nos olvidemos el signo negativo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, dividido entre 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar, ya tengo hecho el cálculo, menos 0,0445 metros. ¿Sí? Vamos a colocar ese valor, nos estamos juntando los valores de las presiones acá, es decir que ponemos con este valor, no importa. P2 sobre gamma es igual a menos 0,0445 metros. Y en kilopascales, yo ya lo pasé, es menos 0,436 kilopascales. Bien, ya tenemos el valor de la presión en 2. Ahora tendremos que calcular el valor de la presión en 3. ¿Dónde está el punto 3? Bueno, el punto 3 está acá arriba, es decir que el punto 3 está por sobre el punto 0, así que vamos a tener diferencia de cota. ¿Cuánto vale la presión en 3? Bien, entonces aplicaremos Bernoulli entre 0 y 3. Y tendremos que P0 sobre gamma más Z0 más la velocidad en 0 al cuadrado dividido entre 2G tendrá que ser igual a P3 sobre gamma más Z3 más la velocidad en 3 al cuadrado dividido entre 2G. Nuevamente simplificamos el valor de la presión y el valor de la velocidad, ¿sí? Despejamos P3 sobre gamma. ¿Y qué nos va a quedar? De este lado nos quedó Z0 positivo. Este Z3 pasa de negativo, menos Z3. Este término de la velocidad pasa como negativo, menos velocidad 3 al cuadrado dividido entre 2G. Y esto es Z, la cota de Z0 ya sabemos que son 6 metros respecto del nivel de referencia, ¿sí? Porque es la suma de 240 más 360 metros. Menos Z3, fíjense, la diferencia de altura que tenemos respecto del cero de referencia
es 240 centímetros más 360 centímetros más 150 centímetros. Eso da un total de 7,5 metros. ¿Sí? Menos este cálculo, si reemplazamos la velocidad y dividimos entre 2g, es lo que ya hicimos acá arriba. ¿Sí? Nos va a dar 0,0445 metros. Y todo esto nos da un valor en negativo que es 1,545 metros. Es decir, que P3 sobre gamma es igual a menos 1,5445 metros. Vamos y lo guardamos allá arriba con los dos que guardamos anteriormente. Entonces, P3 sobre gamma nos dio menos 1,5445 metros o menos 15,136 kilopascales. Nos resta ahora calcular el valor de la presión en 4. Volvemos para acá. Volvemos para acá. Y calculamos la presión en 4. Presión en 4. Aplicaremos Bernoulli entre el punto 0 que utilizamos como referencia y el punto 4. ¿Dónde está el punto 4? Bueno, el punto 4 lo tenemos ubicado ahí. Está justo ahí. Planteamos Bernoulli, tendremos P0 sobre gamma más Z0 más la velocidad en 0 al cuadrado dividido entre 2g y tendrá que ser igual a P4 sobre gamma más Z4 más la velocidad en 4 al cuadrado dividido entre 2g. Nuevamente simplificamos en 0 la presión y la velocidad. Hacemos el despeje del valor de P4 sobre gamma, que nos va a quedar Z0 en positivo de este lado, menos Z4, menos la velocidad en 4 al cuadrado dividido entre 2g. Y eso será el Z0, ya sabemos que está a 6 metros, menos el Z4 que está a 2,4 metros, menos la velocidad al cuadrado dividido entre 2g, que sabemos que nos da 0,0445 metros. Y el resultado de eso es 3,5555 metros. Vamos a llevarlo allá arriba. Y ahora tenemos entonces P4 sobre gamma va a ser 3,5555 metros, o lo que es equivalente a 34,844 kilopascal. Recordemos que estos metros son metros de columna de agua, ¿sí? Porque el fluido es agua. Bien, hasta acá ya habríamos dado por cumplido
con lo que nos está pidiendo el problema. El problema nos pidió calcular el caudal, que ya lo calculamos. Nos pidió calcular la presión en 1, la presión en 2, la presión en 3 y la presión en 4, que también ya la calculamos. Pero yo quiero que pensemos un poco en qué es lo que hicimos con todo esto. ¿Sí? Va a convenir ponerlo ahí. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, acá tenemos los valores de la presión para cada uno de los puntos. ¿Sí? Vamos a sacar esto que molesta acá. Bien, hasta ahí es suficiente. Entonces yo digo, bueno, nosotros cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli, lo que hemos hecho, ¿sí?, en este problema es un análisis en el cual estamos viendo cómo es la cuestión, como yo les había dicho, desde el punto de vista de cómo se reparte la energía. Nosotros estamos viendo cómo es que se reparte la energía en este sistema. Y justamente lo que quiero que hagamos ahora es una tabla donde podamos comparar, ¿sí?, cómo se compone la cantidad de energía de la cual disponemos nosotros en cada uno de los puntos en los cuales hemos estado considerando, ¿sí?, en los puntos que consideramos en este problema. Entonces, fíjense, vamos a hacer la siguiente tabla. Nosotros tenemos punto 0, punto, si quieren lo ponemos en color ahí como para... Tenemos el punto 0, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el 5. Según lo que nos dijo Bernoulli, ya estemos en 1, en 2, en 0, en 3, en 4 y el 5, tendremos P sobre gamma, tendremos Z y tendremos velocidad al cuadrado dividido entre 2G. ¿Sí? Lo voy a poner acá eso. Y además nos dijo Bernoulli que eso, si nosotros lo sumamos, nos tiene que dar un valor constante. Bueno, si nosotros hemos hecho bien las cuentas que acabamos de realizar, se tendría que estar verificando esto. ¿Sí? La ecuación o principio de Bernoulli tendría que estar verificándose. Entonces, vamos a armar una tabla de la siguiente manera. Vamos a poner la vamos a armar acá. Vamos a poner, tenemos una forma de energía que es P sobre gamma, ¿sí?, que es energía de presión en términos específicos. Otra que es energía potencial específica, Z, y otra que es energía cinética, que la tenemos expresada en términos específicos como velocidad al cuadrado dividido entre 2G. Y vamos a considerar todos los puntos que están en el problema. Perdón. Tenemos un punto 0, punto 1, ahora les voy a poner un nombre, el 2, el 3,
el 4 y acá vamos a poner el 5. Me quedó un poco chico, está un poco desprolijo, pero ya no vamos a amigar más con esta herramienta. Entonces tenemos acá el punto 0, ¿sí? Es decir, lo que está pasando ahí, el punto 1, lo que está pasando acá, el punto 2, lo que tengo ahí, el punto 3, lo que tenemos ahí arriba, el punto 4, me había faltado una, y el punto 5, lo vamos a agregar acá entonces. Y acá abajo vamos a poner, ¿sí?, la sumatoria de las componentes de energía según cada posición. Entonces, arrancamos por lo más fácil, que es Z. Como nosotros dijimos que el punto 1 está coincidiendo con Z igual a 0 metros, o sea que el Z del punto 1, ¿cuánto vale? Vale 0 metros. Todo esto va a estar representado en metros, ¿sí? En metros, o que nosotros dijimos que estamos hablando de energía específica, ¿eh? Energía por cada kilogramo de fluido. Por eso no le pongo unidad, porque ya sabemos que son todos metros. Después, por ejemplo, el punto 0 está a 6 metros más arriba, o sea que Z0 ya sabemos que vale 6 metros. El punto 2 está a la misma altura que el punto 0, así que también está a 6 metros. El punto 3 está 1 metro más arriba de este que está a 6, es decir que está a 7,5 metros. El 4, respecto del 0, está a 2,4 metros más arriba. Y el 5 está a la misma altura que 4, es decir que va a estar a 2,4 metros. ¿Sí? Eso en lo que respecta a Z. Ahora tenemos los valores de las presiones que nosotros ya los hemos calculado. Es decir que tenemos presión en 0, dijimos que en términos relativos vale 0. En 5 también dijimos que valía 0 porque ese puntito estaba un infinitísimo por fuera de la boquilla. La presión en 1, que nosotros la calculamos y la tenemos acá arriba, fíjense, ¿cuánto vale? La presión en 1 vale 5,955. La presión en 2 la tenemos calculada acá. La presión en 2 vale menos, ¿sí? Tiene un signo negativo ahí, 0,0445. ¿Cuánto vale la presión en 3? La tenemos acá. Menos 1,5445. ¿Y cuánto vale la presión en 4? La tenemos acá. 3,55. Bien, ahora tenemos que llenar los casilleros de la velocidad. La velocidad en 0, es decir, acá arriba, dijimos que vale 0. Es decir, que esta velocidad vale 0. La velocidad en 1, en 2, en 3 y en 4 también sabemos que vale lo mismo. Entonces, cuando hacemos la velocidad al cuadrado dividido entre 2g, esta cuenta ya la habíamos realizado, nos daba 0,0445. ¿Sí? La misma velocidad nos da siempre lo mismo, 0,0445. Acá nos da 0,0445. Acá nos da 0,0445. Y en 5 nosotros calculamos la velocidad para sacar el caudal. La velocidad en 5
creo que era 8 y pico. Si lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2g, nos termina dando 3,6. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros sumamos vamos a ponerlo así, cuando nosotros sumamos esta columna, 0 más 6 más 0 da 6. 6 metros, ¿sí? En términos de energía específica. Cuando sumamos 5,9555 más 0 más 0,04 nos da 6. Cuando sumamos menos, fíjense, acá tenemos 6 y ahí tenemos 0,0445 en negativo y 0,040 en positivo, se anulan, nos queda 6. Cuando sumamos estas tres componentes de energía nos da 6. Cuando sumamos estas tres que tenemos acá nos da 6. Cuando sumamos 2,4 más 3,6 nos da 6. ¿Y este 6 qué es? Este 6 es esto que Bernoulli nos dijo acá. ¿Sí? Entonces, esto nos permite visualizar esta tabla, ustedes pueden analizarla con mayor detalle, cómo se fue repartiendo, ¿sí?, la cantidad total de energía de la cual nosotros disponemos en la medida que nosotros nos movimos dentro del sistema. Fíjense, ha habido varias transformaciones. En este caso, por las características que tiene la instalación, las transformaciones se dieron entre energía de presión y energía potencial, porque el diámetro de la cañería siempre fue constante, excepto en la boquilla. Pero si hubiésemos tenido cambios de diámetro que a caudal constante nos dan cambios de velocidad, entonces también hubiese habido cambios en esta última fila que tenemos acá. Pero con esto que acabamos de sintetizar acá, queda más que demostrado que el principio de Bernoulli nos está diciendo la verdad, que podemos utilizar la herramienta sin desconfiar de ella. Y una cosa muy interesante es que fíjense que si ustedes se remiten al libro del Matthijs, van a encontrar un desarrollo bastante similar al que yo hice para resolver este problema. Los resultados son muy parecidos, pero no hace el Matthijs esto que está acá abajo. Y yo creo que desde el punto de vista conceptual, esto que está acá abajo, ¿sí?, esta conceptualización que nosotros tenemos acá en esta matriz, es lo que realmente le da importancia a este problema. Así que bueno, espero que lo hayan comprendido. Si no, tienen la posibilidad de volver a verlo. Y bueno, después avanzaremos sobre otras cuestiones. Pero creo que este ejercicio desarrollado de esta manera, si bien no es algo teórico, sino que es algo práctico, termina de plasmar o termina de darle forma al desarrollo teórico que hicimos en la presentación anterior.